que nos hablaras un poco, mi hermano, sobre la mal nombrada conquista española. Bueno, pues es un tema para algunos un poco espinoso, ¿verdad? Para otros es doloroso, para otros son falacias y es un poco complicado, pero lo voy a tratar de hacer de la forma más sencilla, porque creo firmemente que hay cosas que se tienen que saber. El pueblo, la nación, los mexicanos necesitamos realmente saber cómo sucedieron los hechos históricos y el encuentro tan feo y tan traidor entre europeos y mexicanos. Porque generalmente se habla de una conquista española, ¿verdad? Pero la verdad es que media Europa se vino a invadir México. Nunca hubo una conquista, ¿verdad? Conquista es como cuando tú conquistaste a tu mujer, Exacto. en iguales circunstancias, o como cuando vas al Everest y conquistas su cima, ¿verdad? De igual a igual. Aquí hubo traiciones, muchísimas traiciones. Y a esas traiciones y a esos asesinatos, a esos despojos, a esos robos, ahora le llaman conquista. O sea, ¿cómo que a colonizar? Iban a invadir. Nos encontramos de regreso con nuestro amigo Martín García, porque todos ustedes lo estuvieron pidiendo gracias al video que subimos con mi amigo. Y pues bueno, estamos aquí en el Estado de México, en Malinalco, en el hogar de nuestro amigo Martín García. Martín, muchas gracias por recibirnos. Pues con mucho gusto las veces que sean necesarias para hablar de nuestra tierra y de nuestras raíces, lo voy a hacer siempre. Que nos hablaras un poco, mi hermano, sobre la mal nombrada conquista española. Bueno, pues es un tema para algunos un poco espinoso, ¿verdad? Para otros es doloroso, para otros son falacias y es un poco complicado, pero lo voy a tratar de hacer de la forma más sencilla, porque creo firmemente que hay cosas que se tienen que saber. El pueblo, la nación, los mexicanos necesitamos realmente saber cómo sucedieron los hechos históricos y el encuentro tan feo y tan traidor entre europeos y mexicanos. Porque generalmente se habla de una conquista española, ¿verdad? Pero la verdad es que media Europa se vino a invadir México. Venían no tan solo castellanos, ¿verdad? Debo decirte que en esa época, cuando llegan a España, no existía. Eran dos reinos corruptos que se llamaban Castilla y Aragón, ¿verdad? Y aparte estaban gobernados un poco por la Casa de Austria y los Habsburgo. Y terminan los Habsburgo y siguen los Borbón. Entonces venían daneses, griegos, holandeses, alemanes, ¿verdad? De hecho, italianos. De hecho, hay un soldado que creo que, no estoy muy seguro, pero creo que sí, primero fue fraile y luego se hizo soldado. Eh, Le llaman Pedro de Gante, pero realmente era Pietro Ticante. Entonces, era italiano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y así muchos que se cambiaron los nombres de soldados a frailes, ¿verdad? Entonces, nunca hubo una conquista, ¿verdad? Conquista es como cuando tú conquistaste a tu mujer, ¿verdad? Exacto. En igual de circunstancias, o como cuando vas al Everest y conquistas su cima, ¿verdad? De igual a igual. Aquí hubo traiciones, muchísimas traiciones. Y a esas traiciones y a esos asesinatos, a esos despojos, a esos robos, ahora le llaman conquista. Es como la invasión de Estados Unidos, ¿no? Los colonos iban a colonizar, no, iban a invadir. O sea, ¿cómo que a colonizar? Iban a invadir. Cuando dicen la conquista, las personas piensan que esta gente europea, entre castellanos y españoles, llegaron como Rambos, abriéndose paso y acabando con todos los mejores guerreros de este país. Yo debo advertirte que todos los pueblos eran guerreros, y pasar por un estado, que les llamaban más tarde señoríos, ¿verdad? O grupos culturales, pasar por sus territorios no era tan sencillo. De hecho, no lo era. Tenía que haber un permiso, una anuencia, un consentimiento. Entonces, ¿cómo se explica que los españoles pasaron tan fácil desde la costa hasta el centro de México, conquistando realmente, abriéndose paso a capa y espada y arcabuces, cañonazos, perros de pelea, caballos para la guerra, mercenarios, etcétera? Porque no venían 500 españoles, como dicen, no es verdad, venían muchísimos más.
contrataron mercenarios de todas partes, ¿verdad? Del mundo conocido en aquel entonces, por su rumbo, claro. Y entonces, ¿cómo es que le hacen? El Estado mexicano, es decir, liderado por los mexicas, Moctezuma, se enteraron desde que pisaron tierra mexicana, ¿verdad? Tenían sus muy buenos corredores y sus mensajeros. Es más, llegaba pescado fresco de la costa de Veracruz al centro de México, que ni se llamaba Veracruz tampoco, ¿verdad? Se llamaba Chalchicoyecán, el lugar de las aguas preciosas. Y desde entonces así vienen las distorsiones. Río Grijalva, Mar de Cortés, los conquistamos y los descubrimos, como si la gente fuera tonta y no tuviera autoconocimiento de sí misma, ¿verdad? Entonces se entera Moctezuma, ¿verdad? Y les da 3 semanas para que se vayan de Anáhuac. Aquí se llamaba Anáhuac. De hecho, hay un dato muy curioso que tienen que saber. En una parte de la costa de Veracruz, de la actual Veracruz, hay un sitio que se llama Bahía de Banderas. Hasta la fecha se llama ahí Bahía de Banderas. ¿Por qué se llama así? Porque el Estado mexicano puso claraboyas con banderines blancas sobre esta bahía, porque tenían prohibido desembarcar. Y entonces no iban a poder pasar. Entonces se tienen que regresar, y de alguna manera Hernán Cortés estaba entre la espada y la pared, porque quien iba a hacer la invasión a México no era él, era su jefe, Diego Velázquez, que estaban asentados en Cuba 15 años atrás. Ya habían ahí acabado con todos los indígenas y boneyes. Y entonces le pasa a robar los bergantines, el matalotaje, se alía con otros, traicionan a Diego Velázquez y se vienen para acá. Por eso queman los navíos, para que no se regresen sus cómplices, ¿verdad? Y entonces está entre la espada y la pared. Por lo pronto el Estado mexicano ya le dijo que se vaya. Y si se va, pues va a ser juzgado y apresado y quizás ejecutado. Y entonces llegan por la zona de la Huasteca, la zona Totonaca también por ahí llegan. Y llegan y se entrevistan con un cacique. Les dan de comer, los atienden a sus caballos, a ellos. Y en ese inter llegan unos embajadores de México Tenochtitlan, elegantes, con plumas, en una mano un mosqueador de plumas y en otro un arreglo de flores, porque así caminaban, eran muy elegantes, ¿verdad? Y entonces pasan a un lado de Cortés y ni siquiera lo voltean a ver, ni siquiera lo voltean a ver, porque ni era tan importante Hernán Cortés, y gente blanca en México también había, aunque muchos no lo saben. Es más, debo decir esto, los mexicas eran un grupo de México que eran más blancos que los demás. De hecho, las mujeres eran de piel apiñonada, ¿verdad? El último rey texcocano, que pone como un títere, Cortés lo pone en Texcoco, era tan blanco como un español. Y aparte había albinos. Había un hospital donde se atendía a los albinos y a gente enferma, contrahecha, etc. Bueno, regresando para no perdernos. Pasan los embajadores y lo ignoran. Y entonces él se sorprende de la elegancia y pregunta, a través de Malitzin, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y entonces le informan que son embajadores de Moctezuma, o sea, del mero jefe, ¿no? Y entonces platica con el cacique de ese lugar, de la zona Totonaca, y le dice que él trae unas armas superpoderosas, ¿verdad? Trae unas armas superpoderosas y que él puede conquistar a México Tenochtitlan, que les ayude. Les hace unas muestras de los cañones y de los arcabuces, y los mexicanos de ese entonces pues nunca habían olido la pólvora quemada. Si poquita, huele horrible. Imagínate un cañonazo, puro azufre quemado, etcétera, pues horrible, ¿no? Quizás muchos vomitaron, es lo que se dice. Entonces convence al cacique para que hagan prisioneros y maten a los embajadores de Tenochtitlan. Y lo hace el cacique. Va, los atrapan y los van a matar. Y justo cuando los van a matar, este pueblo totonaco con su cacique, Hernán Cortés entra en su defensa. Mata al cacique y a casi todo el pueblo, que primero le dijo que se uniera a él. Entonces liberan a los embajadores, les dan de comer, los curan y se regresan para Tenochtitlan. Y entonces ellos traen un mensaje, ¿verdad? Que le dé audiencia, que lo reciba, que además, dicen los embajadores, nos salvó, nos iban a matar
y Él nos salvó. Él dice que te rinde vasallaje, que se pone a tus órdenes, que además trae una buena nueva, que todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios. ¿Y qué creen que pensó Moctezuma? Pues se rió de su consigna o de su mensaje, porque Moctezuma dijo lo siguiente: nosotros sabemos cuándo aparece el lucero de la mañana y cuándo desaparece. Sabemos cuándo hay que cosechar y cuándo hay que sembrar. Conocemos al Señor de la inmediata vecindad, al Espíritu que nadie sabe dónde es su casa, que es invisible como la noche e impalpable como el viento, el formador, el transformador y el germinador de todas las cosas. Y sabemos perfectamente que cuando yo me veo en tus ojos, tú te ves en los míos. Y entonces comprendemos que todos somos hermanos. Entonces, ¿de qué se trata? Dígale a este hombre que si él quiere hablar conmigo y que es un representante de un rey, que venga su rey a hablar conmigo, porque seguramente es un rey pobre, porque vienen andrajosos. Y entonces el otro vuelve a insistir, ¿verdad? A través, son tiempos, son mensajeros. Entonces lo recibe, le insisten los embajadores, y aparte hay un consejo que se hace en Tenochtitlán, donde el hermano está renuente, que es Cuitlahua. Cuitlahua le dice que no los reciban, que es gente extraña, ¿no? Y entonces pasa una serie de acontecimientos que logra pasar, pero ahorita te platico más. Entonces Moctezuma le sella unos salvoconductos, y a través de esos salvoconductos los demás pueblos le dieron paso y por eso pudo llegar. Pero en ese ínter venía también haciendo desastres, venía matando también y traicionando. Un detalle importantísimo es lo que sucedió en la parte de Tlaxcala. En Tlaxcala había un gobernante, viejo y un joven, conocidos como Xicoténcatl el Grande y Xicoténcatl el Joven, ¿verdad? Y entonces Xicoténcatl el Joven, es famosísima esta historia en Tlaxcala y en toda esa zona de Puebla, le dice a su padre que esos hombres son traidores, que él va a avisar al Tlatocán, que él va a avisar a Moctezuma. Y entonces se viene a avisarle a Moctezuma, y el padre, convencido por Hernán Cortés, traiciona al hijo. Y el padre traiciona, y Cortés mata al hijo de Xicoténcatl, el viejo Xicoténcatl, el grande. Y entonces ya no se entera Moctezuma de lo que él viene a hacer, ¿verdad? Por eso cuando llega a Tenochtitlán, que los reciben, al día siguiente ya iba listo, con cadenas, y hacen rehén a Moctezuma, lo hacen prisionero a traición, no conquistando, ¿verdad? Y así podríamos hablar de otros acontecimientos feos, porque después, cuando se atrincheran, ¿verdad?, que torturan a Moctezuma, y hay un momento dado en que lo sacan en una azotea para que hable con el pueblo, supuestamente, ¿verdad? Y es en el famoso acontecimiento cuando dicen que los apedrean, y que Cuauhtémoc, o un cercano a Cuauhtémoc, es el que mató a Moctezuma de una pedrada, que Moctezuma murió de una pedrada. No es verdad, porque hay otras fuentes que dicen que lo torturaron y lo sacaron, pero lo sacaron ya muerto, por eso los empezaron a apedrear. Y esto es bien grotesco. ¿Cómo crees que lo sacaron muerto ante su pueblo, aparentando que estaba vivo? Le metieron una lanza por el ano. Entonces estaba como parado, pero ya estaba muerto. Y entonces la gente se enardeció y los empezaron a apedrear y a lanzarles flechas. Okay. ¿Verdad? Y entonces todo fue así, una serie de traiciones por todos lados, ¿verdad? Porque un puñado de españoles, piensen nada más esto, los cálculos de población en ese entonces, tan solo en el México central, era de más de 30 millones de habitantes. Entonces, ni con metralletas les hubieran ganado, ¿sí me explicó? Por eso la gente piensa que llegaron como Rambos conquistando, cuando fueron traiciones. Y esas traiciones las hicieron en todos lados. Después empiezan las invasiones, con el pretexto de ir a evangelizar. A pura traición. A pura traición. Claro, así le hicieron a Atahualpa. Es más, así le hicieron a la reina Anacaona en las Antillas.
a una mujer que no podían vencer. Lo mismo, le dijeron, vamos a dejar de pelear, vamos a hacer la paz, la invitan a una cabaña, ya que entra desarmada, la rodean, la atrapan y posteriormente la matan. Fíjate, aunque parezca mentira, muchos de los mexicanos no sabían sobre los traucalis, que no se llaman pirámides, ¿no? Exacto. Pero que están construidas iglesias justamente arriba de traucalis. Templo sobre templo. Toda la invasión a este continente, desde Canadá hasta Patagonia, fue con traiciones. Todos fueron traiciones y pues cosas que la verdad son feas a veces hasta contarlas. Es por ello que hasta la fecha no estoy buscando culpables ni estoy en contra de alguien personalmente. Por eso la historia mexicana a partir de entonces está llena de traidores. Muy bien. Mira, hay relatos que hablan sobre que había, bueno, incluso hay escritos de un escribano que venía con Hernán Cortés que literalmente narraba y plasmaba en hojas lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, hay cosas que se supone omitió o cambió, como la mentada Noche Triste de Hernán Cortés. Mira, hay muchas cosas que se cambiaron al respecto y aparte toda la historia mexicana está hecha por ellos mismos. Pues nunca se van a atacar, nunca van a hablar en su contra. Es más, los estudios más recientes de personajes de los que escriben han buscado sus antecedentes y hay unos que ni siquiera existieron, que son seudónimos. ¿Cómo? ¿Cómo quién? Como uno en el que se basa gran parte de la historia mexicana, un hombre supuestamente llamado Bernal Díaz del Castillo. Pues resulta que al hacer su búsqueda, ¿verdad?, de cómo desembarcó, dónde vivió, dónde nació, no existió Bernal Díaz del Castillo. Y ahora se intuye que fue el seudónimo de Hernán Cortés para vanagloriarse él mismo. Bernal Díaz del Castillo, por lo tanto, no existió. Si vamos a la historia en la que se basan ahora los arqueólogos y los antropólogos y los etnólogos, como el propio Bernardino de Sahagún, Fray Bernardino, ¿verdad?, la historia verdadera de la conquista, ¿verdad?, él enclaustra, también de alguna manera hace en rehén a los niños sobrevivientes de la masacre y a 3 sabios, y los reclutan en el colegio de Santa Cruz Tlatelolco durante 3 años. Y le sacan toda la información, él empieza a escribir sus libros, y la historia está basada en eso, en historias de niños. Por eso vuelvo a insistir, cuando tú escuchas la historia del nacimiento de Huitzilopochtli y cómo hace huir a sus hermanos las estrellas y destroza a la luna, parece un cuento para niños, porque realmente lo es un cuento para niños, porque de esa manera se educaba a los niños, con juegos, con cantos, con dibujos. Mira, hay un antecedente ahora de la educación moderna, se le llama kindergarten. El kindergarten es basado en el modelo indígena mexicano. ¿Y dónde lo toman? De un códice que está en Italia, en Florencia, que son los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, que ahora se llama Códice Florentino porque está en Florencia, Italia, y ahí los alemanes estudian y le cambian de nombre y solo kindergarten, pero es la educación indígena, de verdad. Y así tantas cosas que entre más vas buscando el hilito, se van cayendo muchas cosas porque las mentiras no se pueden sostener, no tienen fundamento. Si algún día salen. Tarde o temprano tienen que salir. La gente quiere ser gringa, quiere ser europea. Es más, mira, hasta físicamente no se aceptan. Algunos digo, pues cada quien hace con su vida lo que quieras, pero pues ve cuántas modificaciones corporales se hacen, ¿no? Hay tantas formas de vida nuevas y modernas que nos alejan cada vez más de lo que somos. Nuestro espíritu está roto. Nuestra voluntad, como lo he dicho muchas veces, está quebrada. Porque andamos buscando en el lugar menos indicado, ¿sí? Las respuestas, las soluciones, no tan solo personales, políticas, sociales, económicas, espirituales, están enfrente de nuestra nariz, pero no lo queremos ver.
porque no están de moda, porque nos han dicho que es malo, porque eso es arcaico, porque viene de salvajes, porque eso es maligno incluso. Y es todo lo contrario. Lo que llevamos, que pensamos que es real, ¿verdad?, es lo que nos aleja más de lo que somos. Ahorita te hablo de la noche triste, o la mal llamada noche triste, pero antes te voy a contar algo, ahorita que es la fecha. La Ok. Navidad. La Navidad. Bien. Y ustedes me preguntaron y pues ahora se aguanta. Eso. ¿Verdad? La Navidad no tiene nada de espiritual. Porque no digo que todos, pero la mayoría de familias se juntan en la Navidad para pelearse. La cena termina en pleito y en borrachera. Y se dicen todo lo que no se dijeron en el año, se lo dicen el día de la cena de Navidad. ¿Cierto? Exacto, sí, todos se juntan. Entonces, es una falacia. No es cierto, no es verdad. Y no lo respetan y no lo creen porque fue impuesto con violencia. O creían en Cristo o se morían. Y para eso trajeron a la Inquisición. Dicen que los mexicanos éramos idólatras, que adorábamos dioses de piedra. ¿Y qué es ahora irse a hincar a una escultura de madera pintada y pedirle con veladoras milagros? ¿Eso no es idolatría? Lo mismo. ¿Qué es encender una veladora? ¿No? ¿Sí me explicó? Un ritual. ¿Sí me explicó? Exacto, sí. Pero a una imagen de madera, inerte. Y ahí están pidiendo. Eso es idolatría. Lo que no sabemos los mexicanos es que los pueblos antiguos de México no eran idolatría, no eran idólatras, porque no creían en dioses. Eso es totalmente falso. Lo que nos han dicho que son dioses son fuerzas de la naturaleza y son fuerzas impersonales, que no andan buscando a alguien si se portó bien o si se portó mal. Y te voy a dar un ejemplo bien claro. Hace poco pasó el verano, llegaron las lluvias, y entonces dicen que aquí en México adoraban a un dios de la lluvia. Aparte dicen adoraban, y esa palabra no existe en lengua mexicana. Así como tampoco existe la palabra sacrificio humano en lengua mexicana. Pero no vamos a desviarnos, solamente por comentario. Este dios de la lluvia, ¿verdad?, se llama Tlaloc. ¿Verdad? Pero como los mexicanos hablamos todo, queremos hablar todo menos mexicano, pues no sabemos lo que significan las cosas mexicanas, ¿verdad? El famoso dios de la lluvia, que es Tlaloc, es una palabra compuesta. La primera es Tlali y significa tierra. La segunda es Octli y significa licor. Para que me entiendas, pulque. Octli se dice pulque en lengua mexicana. Pulque es una palabra antillana. Octli se dice en mexicano. Entonces, si tenemos licor, que es Octli, y Tlali, tierra, Tlaloc significa licor de la tierra, no dios del agua. ¿Sí? Atl se dice agua en lengua mexicana, Atl, como Atenco, ¿verdad?, en la ribera del agua. Entonces, y todavía, si le buscamos más, Tlaloa es el verbo germinar. Entonces, Tlaloc es el germinador de la tierra. Pero aquí viene una pregunta que te la acabo de decir. ¿Cuándo llega la lluvia? ¿En qué época llega la lluvia? En el verano, ¿verdad? Y el verano llega, se va, da la vuelta en el tiempo y en el espacio y vuelve a regresar el siguiente ciclo. Entonces Tlaloc es una manifestación de la torsión espacio-temporal. Imagínate cuánto adelanto. Una manifestación de la torsión espacio-temporal y llega una fuerza, un estado de materia, la lluvia o el agua, pues. Y todos los que dicen que son dioses tienen un significado totalmente distinto al que dicen que representan. Podríamos hablar del que quieras y te puedo demostrar que no habían dioses, que eso así le llamaron los españoles, porque todo malinterpretaron en su intolerancia, en su eurocentrismo, ¿verdad? Una intolerancia tremenda. Todo, si tú no comes como yo, si no vistes como yo, si no crees lo que yo y no vistes lo que yo, eres diferente.
Entonces, si no eres cristiano, eres el diablo. La gente está cerrada, cierra su mente, se vuelve fanática, cierra su corazón. Entonces, si tienes cerrada la mente, tienes cerrado el corazón, pues ni qué hablar con esas personas. No van a entender. Tu oído no escucha y su corazón se cierra. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo vas a perder tiempo? Vas a chocar con pared. Si la gente es cristiana o católica, como dicen, pues deben dar el ejemplo congruente de poner la mejilla. Es más, ahorita, hoy día, punto. El lugar donde nació Cristo, o donde dicen que nació, para mí es solo un invento que ha sido impuesto a fuerza. En ese lugar donde nació ahora, o donde nació, mejor dicho, ahora, están peleados Palestina e Israel. No son pueblos hermanos. Y no ahí nació Cristo, no son primos y algunos hermanos. Y entonces, a ver dónde está el ejemplo. A ver, vayan a Cristo, vayan los evangélicos que andan por aquí en los pueblos de México, vayan a evangelizar a los palestinos, vayan a recordarles a los israelitas. A los plomazos. ¿Por qué no lo hacen ellos? Entonces el mensaje era para ellos, no era para nosotros. Ellos son los que siguen peleados. Y a nosotros nos enseñaron y ahora somos bien fanáticos. Acabaron con los bosques, acabaron con tanta naturaleza para crear 12,000 iglesias. Existen en el país. 12,000. Si hay 12,000 iglesias católicas, entonces ¿por qué los mexicanos somos bien mala ondas, que no somos espirituales? Incongruencia, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera, yo estoy enamorado de la cultura mexicana, de su cosmovisión, porque he encontrado respuestas, por lo menos de manera personal, a las incógnitas más profundas de mi vida y de mis anhelos. Y entonces ahora te hablo de la noche triste, ¿verdad? Que para los mexicanos es la noche de la victoria. Pero antes te aclaro algo. ¿Tú sabías que había mujeres guerreras? Mexicanas. Sí. Sí, y niños incluso. Sí, claro. Sí. De hecho, después de la caída de Tenochtitlán, a todos los niños varones chiquitos y a los que nacían varones les cortaban el pulgar. Quedaban con 4 dedos para que no usaran arco ni arma, como Lucero de la Mañana, que es gran flechador del cielo. Y entonces los niños quedaban sin pulgar, ya no podían agarrar nada. Y si hablaban ahora sí que su lengua, les cortaban la lengua. ¿Sí? Por eso se ha perdido tanto. En su casa lo podían hacer. En 300 años de invasión, ¿verdad? Con las famosas aparte haciendas y las tiendas de raya, los indígenas, una vez que salían de la labor con los hacendados y con los esclavistas, se iban a su casa. Y en 300 años no se sabía qué hacían los indígenas en su casa, ¿verdad? Algunos seguían conservando sus tradiciones, su lengua, no pasaban, ni se mezclaban ni querían saber. Pero después en esta disque modernidad se crea una institución actual que se llama educación pública. Educación pública ha destruido más la cultura mexicana en 70 años que en 300 años los españoles de invasión. Porque les hacen olvidar sus raíces, sus orígenes, su cosmovisión tan bonita, que es una de las mejores de este planeta. Pero ahora sí, regresando. Había mujeres guerreras, había guerreros, pues claro que sabían si tu papá tiene una profesión o un talento o un oficio, pues tú tratas de aprenderlo porque tu papá es el modelo. Exacto. No, si tienes un hijo y tú eres un guerrero, pues tú vas a querer ser un guerrero, ¿verdad? Claro que había, y eran buenísimos para el arco y para la flecha, para los lanzadardos. Había flechas que se lanzaban con la mano, el atlatl. Con una mano se lanzaba, era como una especie como de onda o algo por el estilo, flechas con la mano. Y entonces estas mujeres eran famosísimas y eran tan aguerridas como un guerrero varón, ¿verdad? Se llamaban maqui, que viene de maíz, mano, maqui, las entremetidas, porque a la batalla iba un guerrero y una maqui, un guerrero y una maqui. Y aparte eran cultas, eran poetas también. Entonces se habla, hay muchas historias que muchos guerreros se enamoraban de las maquis, de las guerreras, ¿verdad? Y terminaban casándose con las maquis. Y entonces en esta famosa noche de la victoria están atrincherados, ¿verdad?
en el Templo Mayor y en algunos palacios en el centro de la Ciudad de México. Aprovechan la madrugada, ¿verdad? Le quitan los cascabeles y los cencerros a sus caballos y se empiezan a huir en silencio. Ya habían a Moctezuma, ya muchos jefes de Estado. Ya México casi no tenía líderes, muy pocas cabezas. Entonces, casi al amanecer, una mujer descubre que ya van huyendo. Y entonces dice, mexicanos, huye el enemigo. Y empieza el griterío y el combate. Los españoles empiezan a huir por las calzadas, porque eran lagos y había puentes, ¿verdad? Mejor dicho, eran puentes más que calzadas. Ahora se llaman calzadas. Estos puentes, es uno muy famoso que ahora se llama la calzada de Tacuba. Esa calzada eran puentes para conectarse con el lago. De hecho, se podían quitar algunos puentes. Y entonces empieza el combate, pero como iban muchos aliados y mercenarios, lo escribe el propio Bernal Díaz del Castillo, que a los aliados, a los mercenarios, a las prostitutas que iban con ellos que traían de Europa, los aventaban donde no había puentes para que pudieran pasar los capitanes. Imagínate nada más. Se narra que al puente brincó un guerrero que se le conoce. Invicto Cuitláhuac. Él era el jefe de armas. Bajó a Cortés de su caballo y le puso tal cachetiza que Hernán Cortés puso a llorar. No me mates. ¿Por qué no lo mató? Pues ahí se hubiera acabado todo. ¿Pero por qué no lo mató? Porque un guerrero no mata. Hernán Cortés tenía una de aprehensión por los crímenes que había cometido e iba a ser juzgado por el Estado mexicano. De hecho, si había un combate, en pleno combate llegaba una embajada, el combate se suspendía. Quienes pues eran los capitanes, los jefes de Estado, no los guerreros. Ellos estaban para preservar un orden. Y aunque tenían sus convicciones, lo pudo haber hecho. Y ahí se acaba todo, pero no lo hizo, ¿verdad? De hecho, por eso después de... a los años, ahí donde es derrotado Hernán Cortés, él hizo una iglesia de... ahí en Tacuba. Porque como fue el día de San Hipólito, se hizo la iglesia de San Hipólito, ahí en Tacuba. ¿Verdad? Y entonces, pues, ¿cuál noche? Triste, triste para ellos. Noche de la victoria para los mexicanos. De hecho, los españoles raras veces se enfrentaban a los escuadrones mexicanos. Quienes peleaban eran los aliados, los mercenarios. Y los españoles hasta atrás de los contingentes militares que ellos traían y solo llegaban a pelear con mujeres, niños y ancianos. Es una vergüenza que aparte se digan conquistadores. Es más, yo retaría a España que se ven todos al momento de conquistar México. Los peores enemigos de los mexicanos somos nosotros mismos. Es una pena, porque este país tan bonito, con tanta riqueza, no tan solo geográfica y de recursos, sino con tanta riqueza humana, porque los mexicanos somos bien grandiosos, somos bien activos, nada se nos dificulta, a todo le encontramos solución. Es más, ni siquiera nos da miedo morir. Entonces, ¿Qué nos pasa? ¿Qué debemos hacer? Pues voltear los ojos a lo que es nuestro. Si estás en México, tienes una obligación nacional. Con tu patria, con tu gente y contigo mismo. Porque algo se viene. No nomás se viene a emborrachar. O a ver fútbol o a tener un auto deportivo. Al mundo se viene algo. Porque esas cosas demasiado que las tienes, ya no sabe uno qué hacer después. ¿Y qué sigue? Y bueno, ya lo tengo. Y ahora hay un vacío. ¿Y ese vacío cómo es llenado? Pues con el espíritu y con tus acciones verdaderas. Mira, yo siempre insisto, y esto que digo, no solamente para los mexicanos. Hablo para cualquier persona que se siente amante de su tierra. De su raza, de su región. Porque aparte renegamos mucho del lugar donde nacemos. Renegamos mucho de los linajes que tenemos, de las herencias genéticas. Y uno debe empezar haciendo lo siguiente. Uno debe ser agradecido primero con el lugar que te da asilo, que es nuestra madre tierra.
el pueblo donde naciste, la ciudad donde vives. No te pelees con ella. Si te peleas con tu pueblo, me refiero geográficamente, la ciudad o tu pueblo, la energía de ese lugar te va a pegar y todo te va a salir mal. Entonces hay que reconciliarnos con el lugar donde nacimos. Si algo nacimos ahí, no es azar. Y hay que voltear a verlo con ojos de adentro, con ojos de nuestro pueblo, con ojos de nuestra raza. Es decir, voltear a ver a México con ojos mexicanos. Y si estás en Perú, pues los tienes que ver con ojos peruanos. Si estás en Guatemala, pues con ojos guatemaltecos. Si estás en algún otro pueblo, pues tiene que ser con ojos de adentro. Por eso es que no nos han podido comprender el mundo en general, porque nos quieren ver con ojos extranjeros y nos vienen a estudiar los etnólogos y los antropólogos, pero con sus métodos europeos que chocan inmediatamente, imponiéndonos religiones y filosofías tan ajenas que nos alejan cada vez más de lo que verdaderamente somos. Entonces, ya es tiempo de voltear a ver nuestra tierra con ojos de adentro. Y 2, ya es tiempo de vivir con dignidad. Es muy raro ver un gran amor, pero es más raro ver una gran amistad. Entonces lo que dije es, solo en las flores está nuestra riqueza. A través de ellas nos hacemos amigos. Y con el canto nuestra tristeza desaparece. Lo sabe el corazón nuestro. Cante como lo quiere el corazón. El corazón de eso por lo que todas las cosas viven. Ipalnemowani. Anillo insochite. Telelcuiltonol. Amatikasan. Titochiwan. Iwan. Incu. Ictelelquis. Lamati toyolo. Neliteo. Incuical noyolo. Ipalnemowani. Con mucho cariño. Familia, pues nos despedimos en este segmento del día de hoy. Esperamos que otro día, si nos haces favor, amigo, de invitarnos, estaría muy gustoso yo de regresar, como siempre. Ya habíamos, esto tiene 2 años que vine aquí a visitar. Sí. Entonces esperemos que poder regresar aquí, que nos abras las puertas de tu hogar, ¿cómo ves? Por supuesto. Estén atentos al siguiente video que se va a poner buenísimo y no olviden difundir este video que están escuchando para que nuestra gente conozca de nuestras raíces. Mi nombre es Santo Moret y nos vemos en el próximo video. Amor y paz.